presentar. Ahora creo que arreglé lo de la pantalla. Va, arreglé. Saqué la otra pantalla así. Ay, espero que no se me cuelgue de nuevo, Dios. Creo que va a quedar. Ay. Bueno, no sé si me oyen, pero me está pasando de nuevo que se me queda, no sé, sin memoria o qué. Voy a salir y volver, ya vengo. Bueno, sí, sí, se escucha. Sí, pero es como que no tengo control ya de la ventana, por eso trato de cerrar. Gracias. Aguárdame que ya vuelvo. A ver, prueba de audio. ¿Va bien el audio? Sí, sí. Sí, se escucha bien. Ok, gracias. Gracias, así no queda inmortalizado en la grabación la distorsión. Bueno, a ver, ya creo que se está mostrando ya mi pantalla, ¿no? Entonces, ¿a dónde quería ir? Bueno, tenemos acá el problema, que la tengo guardado. Pero lo último, les podía mostrar cómo era solo la figurita, cómo quedaba. Les decía que estaba puesta en el apunte que pongo como un PDF en las clases, ahí donde organiza todo. Y que, bueno, si lo ven, acá está, ¿no? Como que le arreglé un poquito mejor la figura para que vieran el proceso, porque vieran bien separado el proceso absorción, condensación capilar, como que está un poco más, creo, más claro. Esta condensación capilar se ve bien con la misma curvatura y eventualmente el último achatamiento de menisco acá. Nada, era eso. Y eso lo puse no llegué ahora a ponerlo sobre la presentación, pero está en el apunte y después lo voy a volver a poner bien en la presentación. Así que, bueno, en la práctica que hoy Sergio me avisó que, bueno, no podía hoy con ella, así que les voy a presentar yo un problemita que lo subí y ahora les paso de nuevo, o lo voy a después actualizar. Es el mismo enunciado y todo, pero lo puse sobre esta plataforma que estoy usando últimamente, que es esta Kaggle. Y trata de un problema de condensado relativamente sencillo que vemos a continuación. Bien, bueno, el enunciado, a ver si se ve bien ahí, es el siguiente. Tenemos vapor condensado a una presión 6 kilopascales. Entonces se pide calcular el flujo de calor para una placa cuadrada de 1 metro de lado, sobre la cual condensa vapor a 6 kilopascales. Consideremos 3 orientaciones posibles para la placa. Profesor, Primero disculpe, pensar. ¿está mostrando la pantalla ahora? No está como. No, me parece que Gracias. se había quedado bugueado de antes y el mundo se había quedado friseado, se cerró y medio raro fue. Gracias. No, bueno, está bien, si no. O sea que no vieron tampoco el otro gráfico. No, ahí todavía estaba friseado el anterior. Pensé que justo todavía estaba comentando nada más de lo anterior, por eso Está no bien, terminaba en ese está bien, momento. Pero... gracias. Gracias. Entonces, perdón, solo para. Acá está la figurita que después la voy a actualizar bien. Esta es la que estaba haciendo mención recién. Que pensé que la estaban viendo ustedes. Pero bueno, ok. Y ahora el problema de condensación si quieren, lo puse para. Ustedes lo pueden ver. Si se lo pongo en el chat. Lo pueden ver, pero no pueden editar. Entonces, pero lo podrían bajar, entiendo. Yo lo puse como público, o sea que te pueden después reproducir todo, cambiar cosas, lo que quieran hacer en su propia versión.
Entonces, en esto, vapor condensado a 6 kilopascales, ¿no? Es como una aplicación de lo que acabamos de ver. Pensemos que tenemos una placa cuadrada de 1 metro de lado, sobre la cual condensa vapor a 6 kilopascales. Y consideramos 3 orientaciones posibles. Primera, horizontal, cara hacia abajo. Horizontal, cara hacia arriba. Y vertical. Y en este caso vertical, pensar que un solo lado se estaría activo en el proceso de condensación. Entonces, bueno, ya como intuitivamente, si tenemos 1, 2 y 3, ¿ok? Horizontal hacia abajo, horizontal hacia arriba. Si tuvieran que elegir, aprovechando el chat, podrían ustedes, y son 3 incluso, poner para ustedes cuál va a tener mejor un flujo de calor más grande en estos 3 casos. Y si quieren ponen ahí una respuesta, probablemente, bueno, espero un segundito que piensen el problema, sería la misma superficie, pero en distintas orientaciones. Entonces, ¿cuál sería para ustedes aquella que evacúa mejor el calor? O al revés. A ver, entonces, les decía sobre el chat. Tienen una respuesta y eventualmente sí. No es para que hagan los cálculos ni nada, solo así como una idea intuitiva para ustedes cuál sería la que tiene más flujo de calor. Y después vemos cómo se plantea formalmente la cosa. Entonces, a ver, ¿alguna devolución? No se les ocurre nada. No es vinculante, no va a tener ninguna nota, es solo para ver que también que tengan alguna, si están escuchando el problema, ¿no? Dije, tenemos una placa cuadrada, la orientamos vertical, horizontal pensada cara hacia abajo, horizontal pensada cara hacia arriba. ¿Cuál de estos 3 casos les parece a ustedes que va a evacuar mejor el calor? ¿Sí? Entonces pongan 1, 2 o 3. 1, perdón, horizontal hacia abajo, 2, horizontal hacia arriba, 3, vertical. Y en la vertical un solo lado es el activo, ¿no? El otro no. Y no se aventuran o no aparece ningún chat. No usan el... Yo no estoy pensando, la verdad. Sí, yo está bien, estaba pensando bien. también, pero me parece la 2 a mí. Pero... Sí, yo igual. O sea, estoy pensando, estoy interpretando el enunciado todavía. No estaba claro tal vez. Sí, tenemos O sea, una placa la cuadrada. pregunta es, ¿con cuál se enfría mejor, más rápido? No, podría, ¿dónde tenés mayor flujo de calor? O sea, no pensar tal vez en términos de enfriar, sino finalmente en cuál va a condensar más vapor, ¿no? ¿Cuál va a condensar más flujo de vapor sería a los efectos prácticos? Pero lo que va a suceder es que van a tener un mayor flujo de calor. ¿Sobre qué configuración tendrían un mayor flujo de calor? Entonces, repito, horizontal, cara hacia abajo, cara quiere decir la parte activa donde se está produciendo la condensación. Va a ser hacia abajo, horizontal, cara hacia arriba o vertical. ¿No? Son 3 disposiciones posibles de una placa. También podría haber pensado, no sé, formando un ángulo con la vertical, pero... En teoría la vertical, digo yo, por el tema de escurrimiento de la condensación. Bien, ahí pensando en términos de que ahí vas a tener el caso que casi que estudiamos más, ¿no? El de la película. ¿Ok? Sería el número 3. A ver. Yo no sé, la verdad. Estoy medio... Pero, no sé. tienen que jugársela, no, está bien, no, pero igual el tema es que acá está bueno de equivocarse también, no es ningún problema. ¿Cuál les parece? A ver, tal vez si Matías quisiera justificar por qué le parece que
el caso 2, horizontal, cara hacia arriba, podría, ahora tal vez repito, ¿no? Podría tener el mayor flujo de calor. Sí, en mi caso fue medio, honestamente, medio tirando al aire, pero porque me acordaba de algunas cosas que había estudiado, me vino a la mente algo que había visto, me parece que no me acuerdo si era para convección o algo justamente, o ahora no estoy dudando si era justamente para el tema de los flujos convectivos o si era de radiación, la verdad, de comparación entre la placa con la superficie activa hacia arriba o hacia abajo, una variación, pero como que también estaba estoy medio, Está bien, no hay problema. No, está bien, claro, lo relacionás con convección natural y, claro, pensar cuál de las paredes está activa. Muchas veces en convección natural como que están todas, pero podría ser un problema. La otra pared se podría pensar como adiabática, no participa. Y está bien, bueno, son ideas que uno trae y está bien pensar hacia alrededor. Entonces, como también apuntó Ignacio, él veía directamente el flujo, el problema que estudiamos más, ¿no? Y que bueno, entonces en este caso, estaría bueno poder dibujar, y justo no me anda en este navegador la herramienta para dibujar, pero les pido que se imaginen. Entonces, el proceso, la resistencia térmica, pensarlo desde ese punto de vista, ¿no? La resistencia térmica que produce un condensado. Ahí como vimos, lo que más vimos era el vertical, ¿no? Que tenemos una resistencia térmica que va aumentando a medida que vamos descendiendo, si está puesta vertical, ¿no? Porque se va acumulando más fluido. En el caso de la placa horizontal cara hacia arriba, lo que pasaría es que tendríamos condensación sobre arriba de la placa, pero ¿cómo se evacúa ese líquido? Ahí había un tema, un problemita ahí, como que se empezaría, no podría, ¿cómo es? Bueno, por lo menos no está puesto explícitamente. En la primera etapa de formación de gotas, ok, andaría muy bien, pero después se empezaría a acumular el líquido sobre la placa y crecer y finalmente no tendría cada vez más resistencia térmica. Es el número 2, ¿no? La cara orientada hacia arriba. En la cara horizontal hacia abajo, lo que tendríamos que las gotas que se van formando caen directamente. Entonces nunca podría formarse una película en ese caso. Y es por eso que uno sospecharía que si no hay película, no hay resistencia térmica, o no hay tanta resistencia térmica, y entonces tendríamos mayor flujo de calor. Una forma de verlo y aprovechar entonces el enunciado para pensar alrededor. Y ya sabríamos más o menos por dónde deberían andar nuestras respuestas. A veces no es tan obvio eso, pero bueno, era para que lo charlaran. Y está bueno, ya les digo de nuevo, equivocarse, tratar de evocar otras ideas que uno trae. Está bien, está bueno, es el momento. Bueno, entonces esa era la presentación del problema. Lo que se pide, entonces, graficar el flujo de calor para cada orientación. Y además, bueno, en función de la temperatura de la superficie de la placa. Varias superficies. Pero igual, primero lo que vamos a resolver es tener una temperatura de pared, tener esa condición de presión y ver cómo es el flujo de calor en cada caso. Después, decida cuál es la configuración que brinda mayor velocidad de condensación por unidad de área superficial. Eso es lo que acabamos de hacer así, como intuitivo, así con los dedos. ¿Y qué pasa si reducimos las dimensiones de la placa a 0,5 metros por lado? Esa parte no sé si la hice, pero bueno, vamos a ver si la terminé, ¿no? Me parece que... Entonces, las propiedades del agua saturada, del agua y del vapor, esas nos van a interesar, ¿no? Bueno, las podrían sacar de este libro, por ejemplo, de Lincropera, que la tenemos en la bibliografía. Entonces podrían ver ahí la temperatura de vapor saturado, temperatura del líquido saturado, la densidad del líquido saturado, la densidad del vapor saturado,
a esa presión, ¿no? De los 6 kilopascales. El calor latente de vaporización, la viscosidad para el líquido, la conductividad para el líquido y la tensión superficial, sigma. Y tenemos las dimensiones de la placa, ¿no? Cuadrada, L y W vale 1 y el área es L por W. Entonces, pensemos, vamos a asignar un valor para la temperatura de la superficie, un valor inicial. Entonces, la temperatura de saturación para esta condición eran 310 Kelvin, entonces serían 300 Kelvin. Esa sería nuestra temperatura de superficie y la otra temperatura de saturación. Entonces, vamos a tratar de aplicar las cosas tal cual las vimos recién en clase. Bueno, esto es la cuestión de Python, que está un poco comentado para que ustedes, si quieren, puedan tocar esto. Acá, bueno, yo sé que había presentado una librería que era CoolProp, que está basada en esta igual, ¿eh? Y acá en este caso había usado otra anterior, la del International Association the Properties of Water, o algo así, de la Organización Internacional del Agua, y que tenía esta tabla de vapor. Y usó esta librería HT, que era de Heat Transfer, que la lleva el MIT, que habíamos comentado su uso en otros casos. Y acá puse los datos de G, la gravedad, la placa, ¿no? L, W y el área. Y en este caso, si bien había presentado que lo podemos sacar de los libros, obviamente, la tabla, hasta hay una muestra de cómo podemos usar entonces esta librería para estimar las propiedades del agua. Esto mismo también lo habíamos hecho para el aire, para otros fluidos, en problemas anteriores, ¿sí? En esos problemas les indicábamos, con ese CoolProp, le poníamos la temperatura y la presión. Acá va a haber que tener cuidado de indicar también el título, ¿sí? Entonces eso sería la presión o la temperatura y un título. X igual 0 sería líquido y X igual 1 sería vapor. Okay, eso. Nada más esa aclaración, y que, bueno, acá no es el CoolProp, sino que directamente va sobre propiedades del agua. Y están, bueno, acá estimadas, ¿no? La densidad, la conductividad, el CP, la viscosidad cinemática, bueno, como que salen de esta tabla, y acá está mostrado cómo para el agua, para el líquido, digamos, condensado, y el vapor de condensado, ¿eh? Acá está, entonces, X igual 1 del título. Y se sacan las propiedades, de nuevo, y la temperatura de saturación, vapor condensado, punto A. Se pide la temperatura, porque en este caso se tienen como los fluidos, agua condensado, vapor condensado, tienen como propiedades, ¿sí? Estoy evaluando las propiedades de ρ, K, Cp, no, y entonces directamente podríamos sacar la temperatura de saturación, que da temperatura de saturación, que era 309,3 para, esto lo habíamos sacado, perdón, el 310 se sacó de la Encropeda, mirando las tablas, y cuando usamos esta herramienta fina, bueno, da 309, no está tan mal el otro, pero es para ver un uso. Y entonces sale, perdón, la temperatura de saturación, el delta, que vamos a delta de calor latente, ¿no? Sería la diferencia de entalpías del vapor condensado y del agua condensada. Acá ahí aparece que es una multiplicación por 1000 por una cuestión de unidades, ¿sí? No sé, que están en kilojoule, me parece que están presentados. Por eso, para hacer en MKS aparece esta multiplicación por 1000 acá y acá también, en el CP, como que están presentados en kilojoule. Y mu es la viscosidad dinámica, se obtiene por el producto de la viscosidad cinemática y la densidad. ¿Ok? También está el sigma, te acordamos de la tensión superficial, aparece como propiedad. Es muy útil usar esto. El CoolProp tiene exactamente lo mismo, es otra nomenclatura que la habíamos visto en su momento. Y lo pueden repasar de otro ejemplo que está subido también.
Y entonces la temperatura de la pared dijimos que era menos 10 grados la temperatura de saturación, ¿no? Y esto es lo que tenemos acá. Bueno, hasta ahí es algo muy general de cómo evaluar un fluido y sus propiedades. Ahora sí, vamos directamente a lo que nos compete, ¿no? Tenemos una placa, queremos ver qué pasa con el problema de condensación. Recordemos la expresión de Nusselt, la acabamos de ver hace un rato. Bueno, está la 0,25 es un cuarto, ¿no? Está bien. Eso. Y acá podemos ver un uso. Si bien podemos evaluar esto, le podemos escribir esta función. Y lo que también podemos hacer es usar esta librería que ya tiene exactamente este mismo resultado cargado ahí adentro, que se llama las correlaciones, ¿no? En este HT ponen punto condensation, pueden usar entonces ahí las funciones que corresponden a los problemas de condensación y tiene en particular Nusselt laminar. Entonces, el Nusselt laminar tiene como ingredientes la temperatura de saturación, la temperatura de la pared, la densidad de vapor saturado, la densidad de líquido saturado, la conductividad, la viscosidad, me aparece esto, el calor latente, ¿sí? Delta I vapor, la dimensión L, la dimensión, piensen en el problema de película, ¿sí? En este caso. Porque lo que habíamos visto para Nusselt laminar son problemas de película. Y entonces L va a la dimensión vertical de la placa y el ángulo, uno puede ingresar el ángulo que son 90 grados en este caso. Entonces se puede evaluar el Nusselt laminar. Acá sale el H, a veces entrega, hay que ver luego cómo es bien la correlación. Esto, si ustedes quieren ver acá. Tengo que poner editar, perdón. Editar. Vamos. Lo pongo en editar para que si quiero hacer un cambio, si quiero evaluar algo que quiera mostrarles a ustedes, lo puedo hacer. Tarda un cachitito. A ver. Luego tengo que volver a cargar estos paquetes acá. Ahí va. Entonces, ¿qué estaba diciendo mientras carga eso? Bueno, que teníamos definida la geometría, las propiedades. Y quería ver yo qué es lo que está dentro de esto. Pues está bueno no usar las cosas como una caja negra. A ver, ahí inicio, está bajando. Y para ver una función en Python, ustedes ponen el nombre de la función y el signo de pregunta y evalúan la celda y les va a dar qué es a qué corresponde. Acá deben estar como escondidos no, acá están, no, perdón. Importar los distintos paquetes que se usan, las distintas librerías, ¿no? Está NumPy para los cálculos aparece esta librería del agua y esta HT que tiene todas las correlaciones que nos pueden ayudar. Bueno, ahí está entonces ese resultado, lo estoy corriendo. Y lo que quería mostrarles era justamente esto, para que no fuera una caja negra. Entonces, esto lo que dice está en inglés, ¿sí? Que usar esta función tiene esta forma, ¿sí? Acá están mostrada cada uno de los parámetros, el ángulo que les decía es 90. Bueno, calcula el coeficiente de transferencia, el coeficiente, no calcula el Nusselt. La función se llama Nusselt laminar, pero calcula el coeficiente de transferencia para una película de condensado en un fluido químicamente puro, ¿no? El agua, sobre una placa plana, como se presenta en 1, de acuerdo con el análisis hecho por Nusselt en 1916. Y esta ecuación que está acá no es otra que esta que puse acá. Así que, y ya está presentada en términos de H.
Así que lo que devuelve es la coeficiente de transferencia, que no es Nusselt, es una dimensional. Esto tiene dimensiones, watt, metro cuadrado, Kelvin. Y aparece esta constante 0,943, que la habíamos visto en la teoría, que aparecía porque eran 4/3 cuando hacíamos el valor medio espacial del coeficiente. Bueno, y aquí apuntaba entonces que esto me está dando el h, ¿sí? Entonces el Nusselt va a ser el h dividido k por L, por la definición de Nusselt. Y bueno, el h entonces nos da 5000 para guardar ese resultado. Esto sería entonces si este escurrimiento fuera en una placa vertical, ¿sí? Esta la dejo como abierta, como para que quede la pregunta o el trabajo de toda la función, ¿no? Que tiene adentro. Que eso, bueno, es lo que hay que hacer cuando se trabaja prolijamente, ¿no? De no usar tanto las cosas como una caja negra. Ahora, entonces, analizando los otros casos. Ahora, placa horizontal cara hacia abajo. Ese que les adelanté, que me parecía que probablemente tenga la menor resistencia térmica. Bueno, acá va a aparecer una correlación que aparece en este libro, en Ellis and Klein. Hay un paper de 1967, sale una correlación para la placa horizontal cara hacia abajo. Aparece, entonces, a diferencia de lo que nosotros vimos solamente la placa vertical. Y atención, porque acá aparece un número de Rayleigh, ¿no? Bien, un número de Rayleigh. Que el número de Rayleigh tampoco es para asustarse, ¿no? Tenemos un delta rho por rho, ¿sí? Acá hay un delta t, no es nada, son todas variables que manejamos, ¿sí? Bueno, entonces uno calcula el número de Rayleigh y de acuerdo a dónde se encuentra con ese número de Rayleigh, aplicará la expresión que corresponda. Y recordando también la definición de la ley para el enfriamiento, para el flujo de calor, Q es el área por el H por la letra T. Eso es recontraconocido por nosotros. Ahora, participa acá una longitud, en este caso, que no es directamente la longitud de la placa. Porque piensen, ¿no?, que acá no es el caso de una placa vertical y entonces ya no... ¿Qué diferencia habría si nuestra placa mide 4 centímetros o 1 metro? Al problema físico no debería influirle eso, al menos, por ejemplo, para el Nusselt. Entonces tiene que aparecer, hay otra longitud característica. Y fíjense, bueno, aparece esta longitud que se llama longitud capilar. La vamos a ver la clase que viene, porque ahí juega un rol siempre en el proceso de ebullición. Pero fíjense que aparece como resultado del balance de flotación, el término de flotación acá abajo, delta rho por G, y de tensión superficial. Esas dos cosas balanceadas, esos dos fenómenos balanceados, nos dan una longitud. Que, bueno, después pueden verificar que está dimensionalmente da una longitud. Esto es Newton dividido metro, esto es kilogramo dividido metro cúbico, esto es metro cuadrado segundo. Bueno, se arregla para que la raíz va a dar un metro. Y bueno, el número de Rayleigh, acá. Y bueno, acá está evaluado eso anterior, ¿no? Sacar la longitud característica, esta longitud capilar, número de Rayleigh y el coeficiente de transferencia, este que sale de esta. Lo que no me fijé, me parece que no estaba en esta, no todo está en ese. Sería un gran aporte a este paquete, decir, bueno, yo te escribo esta correlación en base a este artículo, hay que hacerlo con prolijidad, pero se puede contribuir, son cosas buenas que tiene el software abierto y libre, ¿no? Que cualquiera puede mejorar, ayudar a mejorar la herramienta. Y bueno, acá está calculado, así directo. Entonces,
el coeficiente de la placa hacia arriba, ¿no? No, hacia abajo, perdón. Horizontal hacia abajo. Entonces esta expresión. Y fíjense, bueno, Rayleigh da un número grande. El coeficiente de convección da 6.600, ¿no? Cuando en el otro caso daba más, más pequeño ese valor. A ver, y el calor, claro, ahora en el caso anterior todavía no lo tenemos el valor, pero no calculamos el calor, después lo haremos. Pero acá aparece, ¿no? 66 kilowatts sería. ¿No? Sí. Sería la cantidad de calor que circularía en esa placa, ¿no? Y la horizontal carga hacia arriba, aparecerá otra correlación. Bueno, la misma referencia la tienen en ese libro. Y bueno, aparece de nuevo la L, es la L característica o capilar, como que ya están explicadas las otras, y el Rayleigh, pero ya está puesto lo que vale Rayleigh. Bueno, acá directamente no está en función de Rayleigh, pero es una expresión que se parece. Y bueno, reemplazando de nuevo esto, sí da bueno, sensiblemente menor, ¿no? El H, 700, comparado con el otro que daba 6.000, 6.600. Bueno, era normal. En esta correlación está incluido esta cuestión de que va aumentando la resistencia térmica, dado que no puede evacuarse. Y también en el otro régimen, uno fuerza que sea goticular el proceso. Y en la placa vertical, atención, porque justo, bueno, en este problema el enunciado era un poco, no difícil, pero así. No aparece, el enunciado es muy simple, pero lo que ocurre es que la teoría de Nusselt directa no sirve. ¿Por qué? Porque Reynolds, si uno lo puede calcular, se va por encima de ese umbral que habíamos dicho 7, y en 30 como que ya empezamos a tener una diferencia notable. Entonces, ¿cómo hacemos en esos casos? Que si la teoría de Nusselt no nos funciona, bueno, teníamos ese arreglo con el Jacob y el Plan, pero incluso puede no funciona. Bueno, hay otras correlaciones, y eso es lo que quería. Entonces hay un artículo del 81, que está citado en este libro de Neris, que ese artículo también aparece en este HT. A ver si lo tengo acá. Sí, condensation. No estoy seguro, perdón. No estoy seguro que aparece, pero sí en el libro de Neris. Pero para que tengan una idea de qué pueden hacer ustedes con tiempo, digo, cuando uno tiene tiempo de buscar correlaciones, si tienen el material adecuado. Entonces, acá hace falta el Reynolds de condensado, ¿sí? Y tiene una expresión de este tipo, como que no parece tan directa, y que bueno, el Reynolds de condensado se define en base a la velocidad media del líquido en la película. Es una definición ahí de este artículo, de esta correlación. U sub m, la velocidad media del líquido, y al diámetro hidráulico asociado al flujo a través de la película. Recuerden, como un diámetro hidráulico, la relación entre un área y un perímetro. ¿Ok? Espero que no los... Sí. Entonces aparece acá, diámetro hidráulico es 4 veces el área dividido un perímetro. Bien. Bueno, en términos de delta, ¿no? Aparece acá el área es el área de flujo, y una de las dimensiones del área de flujo va a ser delta, el espesor del condensado.
Bueno, así que esto termina dando 2 delta el diámetro hidráulico. Entonces, el Reynolds del condensado es este diámetro hidráulico por una velocidad media, por la densidad del líquido saturado dividido la viscosidad del líquido saturado. Bien. Y entonces esto es 2 veces la masa de condensado dividido el ancho W dividido la viscosidad dinámica, sabiendo que la velocidad de transferencia de calor de nuevo es A por un H por un delta T. Bueno, podríamos sacar las cosas, ¿no? Como que Reynolds finalmente va a estar en función de esta masa de condensado. Pero igual como que va a haber, para resolver esto, uno va a tener que hacer una especie de proceso iterativo, ¿no? Como que no tiene directo ni Reynolds ni la masa de condensado. Entonces se propone un valor y después eventualmente se converge. Entonces, es lo que se dice acá, ¿no? No tengo el calor de condensado, está todo explicado, proceso iterativo. Ahora, la relación que se usa para iterar es saber que la masa de vapor, la masa de condensado, es el calor que circula, ¿no? Dividido el calor latente, ¿no? Como al revés, ¿no? La masa de vapor por el calor latente es el calor. Dado que todo este calor se transmite por el proceso principal de condensación. Bien, entonces esta relación, ¿no? Uno propongo masa de condensado, saco un Reynolds. Y con ese Reynolds voy y saco un H. Con el H saco el calor. El calor lo divido por el calor latente y tengo una masa de condensado. ¿Ok? Así hice mi primera iteración. De nuevo, entonces me da un valor. Ese valor lo voy a cambiar, salvo que no creo que me dé exactamente el mismo valor en mi primer intento, ¿no? Lo voy a cambiar, variar, introducir de nuevo, perdón que me repita solo para que les quede bien claro, un nuevo valor de masa condensado, un nuevo valor de Reynolds, un nuevo valor de H, esa es la segunda iteración, un nuevo valor de calor, de nuevo divido y veo. Y entonces, bueno, eso se puede como programar y es lo que está hecho acá. Acá está hecho un poco duro, pero está. Entonces, lo que nos muestra en estas son iteraciones. La 1, la 2, la 3, la 4, la 5, 6. Y entonces hay un error porcentual, lo que fallamos en la primera, en la segunda y cada vez menos, y entonces después dejamos de calcular. Un buen primer inicio de Reynolds de H, podría ser el H justamente del proceso laminar, porque está errado, pero no le erramos por 10.000, no, le vamos a errar por un buen 40% o algo así, algo que aparece acá. No sé si lo hice así, pero podría corregirse un poquito proponiendo ese primer intento, ¿no? Creo que está hecho así, con un valor cualquiera, no sé si cualquiera, pero no tan cerca. Como que se ahorrarían algunas iteraciones, pero ven que en general convergen muy rápido. Y acá está dibujado, entonces, cómo es el Nusselt, en este caso, en este que es Butterworth, en esta correlación, y comparado con el caso laminar. Como que, bueno, es sensiblemente mejor, ¿no? Como habíamos visto en la clase, ahora me da miedo abrir algo y que se me rompa todo, para que se me quede sin memoria la compu. Son los problemas en la presentación. Pero voy a intentarlo igual. No puede ser vivir con tanto miedo. Acá me compiló, acá estaba el dibujito bien. Esto, ¿sí? Acá veíamos un Nusselt experimental
que se separaba del Nusselt, o sea que era por arriba, eso es lo que quería mostrar. Que estamos con un Nusselt superior al Nusselt previsto por los cálculos laminares. Y es más, ahora acá tenemos un Reynolds, ¿cuánto da Reynolds? 73, no, pensé que era más turbulento todavía, pero bueno, 73. Y bueno, el H da 6200, o sea que no estaba en tanta desventaja este H, está bastante bien. Y acá lo que había hecho era usar el anterior, bueno, estos cálculos que les decía para la parte laminar, como la de la teoría de Nusselt, que había hecho a calcular el caudal masivo de vapor. Como que con esto podrían ingresar a la iteración, con este valor, ¿no? Cómo calcular el caudal masivo de vapor, y yo tengo el Q dividido por el delta I de evaporación, o sea, el calor latente, y tendría la masa. Y así podría trabajar. ¿Okay? Bueno, y este entonces era el tercer enfoque. Y finalmente estas son funciones que sirven para cada uno de los casos. Me parece que tengo que agregar el caso vertical, que no estaba tan mal. Acá está el caso, si yo varío la temperatura de la pared, como ven, si yo la hago bajar, bueno, aumenta muchísimo el Nusselt de la configuración cara abajo, ¿no? Hay que ver después si la teoría mantiene esto. ¿Sí? Estos son cálculos y acá le podría haber sacado tal vez esta línea para ser consistente con lo que yo les decía, por ejemplo. Y cuando uno pone líneas, poner más bien o un ajuste y aclarar que se trata de un ajuste o un cálculo analítico, ¿no? Esto sería como más ingenieril o más limpio, más prolijo. Bueno, y entonces se podía concluir que en el caso B, acá no está dibujada esa tercera, ¿no? Pero en el caso B, la cara abajo, me parece que era, no, la respuesta del punto B, la configuración cara abajo es la que va a dar mayor velocidad de condensación, sí, flujo de calor por condensación. Es porque, bueno, sí, la gravedad va a ayudar a que haya drenaje de condensado y tenemos menos resistencias térmicas. ¿Qué más? Efecto al causar... acá estaba puesto el efecto si uno si se reducían. Si se reduce, acá está la temperatura de la pared y distinta a cómo quedaba bueno, acá me quedó medio chiquito. A ver, ¿cómo puedo hacer? Que no se ve. A ver si me deja ahí. No. Bueno, tengo que ver cómo arreglar para que lo puedan ver. Igual ustedes después me pueden correr esto bien. Acá está chiquito el gráfico. Y que estaba el cara arriba, cara abajo. Cara abajo, cara arriba y cada uno de los casos, los casos de mitad cara arriba. No, hay algo que tengo que presentar mejor esto. Pero como que tenían menor... Como está en términos de flujo de calor en watts, si tengo una superficie menor, obviamente voy a tener menos. Pero no era simplemente el efecto de la superficie, como que había algo... A ver. Sí. Había una influencia de la geometría sobre el H. Eso es lo que quería mostrar. Este ejemplo que bueno, no está súper bien presentado, pero después lo arreglo un poco. Pero apuntaba a eso, que no es solo porque tengo menos área, tengo menos flujo de calor,
Sí, sino que además no son funciones independientes de la geometría, ¿no? La determinación de h de los coeficientes de transferencia. Así que bueno, es como que aprovechamos para repasar un caso y bueno, después tienen algún ejercicio resuelto, pueden plantear las dudas que les aparezcan, nos hacen llegar y cualquier cosa, después las vemos. Y bueno, voy a ver si en las semanas que siguen, bueno, tenemos que definir después con Sergio una fecha de recuperación y tal vez acaso antes del trabajo práctico de intercambiador, intercalar alguno, como hemos hecho hasta ahora, de estos temas que hemos ido viendo. Y bueno, dejo de presentar y de grabar. Como dije al principio, ahora